verdad que a veces uno analiza un poco la situación que hemos pasado los argentinos y en un momento piensa, a ver, bueno, tocamos fondo, llegamos al fondo, pero nunca parece que fuera que llegamos al fondo. La verdad que es un poco, yo diría, que el gobierno no pudo llegar a tocar el fondo, porque a veces cuando uno llega a tocar el fondo es como que medianamente se paraliza un poco todo lo que es inflación, alguna cuestión de empleo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque pareciera mentira, sigan cerrando fábricas y siguen achicando empleo. Y uno se pone a ver a veces las noticias y se da cuenta que ya no le toca al pequeño, ¿vio? A la pyme, al comerciante chico, al que tiene un barcito, sino que ya le está llegando este golpe tan grande de no poder vender a las empresas grandes. Y las empresas grandes, cuando les llega, automáticamente toman la actitud de despido. Es decir, no andan tanto con vuelta, es decir, no son como un comercio chico que a lo mejor vio esa relación que tiene con el patrón empleado y que son amigos, que a lo mejor comen juntos y que a lo mejor, qué sé yo, si son del mismo equipo van a la cancha juntos. No existe esa relación, entonces es mucho más drástico, mucho más fuerte y toman determinaciones tan extremas que a veces a uno lo sobresaltan, porque ya no son 2 empleados o 3 de cada empresa pyme que se queda sin trabajo, sino son muchos trabajadores. En esta semana hubo 2 casos muy importantes, que son las 2 fábricas de la Campañola que se cierran, 125 trabajadores, que la única forma de mantener el trabajo es mudándose a 300 kilómetros para no perder ese empleo. Es decir, usted imagínese que vive aquí en Santa Fe y le dicen que se tiene que ir a 300 kilómetros para seguir teniendo el empleo. La verdad que es realmente muy preocupante. Y muy preocupante porque no estamos hablando, como yo dije al principio, de empresas chicas, sino de empresas grandes, empresas donde cuando se achica algo, se achica en 150 empleados, 125, 200 empleados, y en mucha cantidad de gente, mucha cantidad de familias que se quedan, sin lugar a dudas, sin poder mantenerse. Y si no los trasladan, vio como en el caso de la Campañola, le dicen, bueno, tenés que irte hasta San Luis, de Mendoza a San Luis, a Villa Mercedes, San Luis, para poder seguir trabajando. Entonces imagina que una persona que a lo mejor tiene su propiedad en Mendoza, tiene que ir a alquilar a San Luis para poder seguir manteniendo el empleo. Realmente a veces hay que considerar que los números seguramente no le van a cerrar, entonces va a terminar quedándose sin trabajo. Esto, a ver, estamos hablando de Arcor, Grupo Arcor, no estamos hablando del almacén de la esquina o del kiosco de la vuelta de la casa de cada uno, sino que estamos hablando de una empresa muy importante. Bueno, a lo mejor, qué sé yo, San Luis le ofrece mejores expectativas a la empresa para que se vaya a San Luis. No, ya estaba la planta en San Luis, es decir, lo único que hacen es llevar más gente y achicar todo lo que es la cantidad de empresas que se habían puesto alrededor de todo el país durante todo este año. Y el otro caso que también habla de una empresa multinacional, es Electroluz. Electroluz, que también, a ver, los empleados están tratando de luchar, va a haber una marcha, esto coincide aquí en la provincia de Santa Fe, esta empresa, no podemos, dice, agachar la cabeza y volver a nuestras casas sin trabajo.
Así que están peleando la situación. Y por ahí, bueno, se analizan algunas cosas puntuales, como por ejemplo, los empleados dicen lo siguiente: mire, con un día de venta, de lo que vende la empresa, se paga a todos los empleados que dejaron ahora cesantes. Es decir, analizan como que a la empresa tampoco le va tan mal, pero las empresas son muy rigurosas, es decir, se vende, no se vende. Hay empresas que pararon y suspendieron empleados porque tienen abarrotado de stock de mercadería y no la venden. Es decir, cuando uno cierra la economía, supuestamente para achicar el déficit, supuestamente para bajar la inflación, supuestamente para lo que yo dije, tocar fondo, pareciera como que es tan malo el sistema económico que está empleando el gobierno nacional que es imposible tocar fondo, es imposible el déficit cero, es imposible todo lo que sea relacionado a la inflación, porque cuando uno analiza todo eso se da cuenta que los únicos que generan, ¿no es cierto?, más y más y más inflación y el no poder llegar a tocar fondo son ellos mismos. Y esto da la clara con el tema de la dolarización de los servicios. Esa dolarización de los servicios que favorece a dos empresas distribuidoras de energía, por ejemplo, a la empresa distribuidora de gas, y todo eso genera de que la inflación continúa. El aumento de la nafta, todo va contribuyendo a que la inflación se aumente, que no se llegue nunca a tocar fondo y que cada vez se venda menos, porque la gente no tiene plata. En estos 4 meses bajó un 13, y pico por ciento el consumo. Usted fíjese que si en un año, en 4 meses, el consumo, es decir, lo que venden los negocios, bajó en esta proporción del 13, y pico por ciento, realmente cada vez los negocios venden menos. Y si esto es así, es imposible que los negocios puedan reactivarse. No hay forma. Lamentablemente, se sigue cayendo la economía, se sigue cayendo y nunca llega al fondo. ¿Por qué no la hacen llegar al fondo ellos? Lo van haciendo de tal manera que se sigue bajando y se sigue bajando y no hay un fondo, no hay un piso de abajo. Es terrible la situación, terrible. Por eso, a ver, es imposible que la gente piense en que este camino, que dicen ellos que es el único camino, sea el camino correcto. La verdad que la gente ya no comparte eso para nada, no le cierra eso para nada, porque se dio cuenta que en 3 años y pico su situación económica, su situación de poder adquisitivo, su situación de vida, de trabajo, cambió totalmente. Y no ve esa luz. ¿Se acuerda que al principio decía la vicepresidenta Michetti? Porque la luz está allá al fondo del camino, tenemos que llegar. Bueno, parece que la luz se apagó, o no había luz, era un espejismo, y seguimos en ese túnel de oscuridad donde se sigue desgastando todo, donde se sigue perdiendo el trabajo, donde se sigue perdiendo el poder adquisitivo, donde las empresas grandes ya sienten el cimbronazo, que son las empresas que, a ver, si por lo menos la economía funcionara un poquito, a ver, se podrían haber caído las empresas chicas, pero no las grandes, contrario, las grandes tendría que ir mejor. Entonces, cuando uno plantea
que pareciera que se viene otro cambio de gobierno y que este gobierno no le alcanza para ser reelecto Mauricio Macri o cualquiera de los que esté dentro de Cambiemos, porque analiza las elecciones que se vienen dando en la provincia y lamentablemente siempre salen terceros y cada vez menos votos, porque la gente está respondiendo que no, que ya no va más, que se le dio el tiempo necesario para que demostrara lo que dijo, se acuerda, en aquel debate que hizo con el otro candidato, con Daniel Scioli, y lo hacía tan fácil, ¿vio? A todo. Tan fácil en el sentido de que iba a bajar la inflación, de que iba a llegar a un dígito, usted se imagina, que iba a ser pobreza cero, que los jubilados iban a tener sueldos, pensiones y jubilaciones buenas, que no se iba a cobrar el impuesto a las ganancias a los empleados, y todo fue una mentira. Entonces la gente como que ya tomó la decisión, y por eso las encuestas, que todo el mundo está diciendo y que otros dicen son mentirosas, pero que en realidad me parece que se le terminó el tiempo, a Cambiemos se terminó el tiempo, porque no cumplieron con lo que dijeron y todavía no pudieron, no digo empezar a crecer, pero aunque sea dejar de decrecer en la economía de este país.